bienvenidos al día 29 del mes paranormal. En el video de hoy les voy a contar algunas experiencias paranormales que me han mandado mis suscriptores. Si quieres contar tu historia puedes mandarla a paranormalesti@gmail.com o puedes subir un video contándola a TikTok con el hashtag HeyEsti. Vamos a empezar con la historia de Mario. Desde hace tiempo quería mandarte esta historia, pero no podía empezar el primer párrafo sin que se me erizara la piel al recordar todo el siniestro pasado que vivió mi familia cuando yo apenas era un bebé. Todo lo que sé es por experiencias de mis 3 hermanas y de mis padres, que ocasionalmente nos contaban lo que en aquella casa se vivía, pero en esta ocasión les platicaré sobre la niña del patio. Nosotros somos originarios de Michoacán. Por mucho tiempo mis padres y mis hermanas mayores vivieron en un poblado llamado Uruapan del mismo estado. Al ver que la familia crecía decidieron mudarse a una casa más grande, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Motivados por el proyecto de un negocio propio, no dudaron en hacer maletas y emprender camino a este pequeño puerto. En aquel tiempo era más fácil adquirir casas o terrenos, eran más accesibles que ahora. Mi padre decide comprar una vivienda en donde la planta baja estaba totalmente construida, pero la parte de arriba estaba en obra negra. Al ser el mejor lugar para emprender el negocio, que por cierto se trataba de un abarrotes, decidieron comprar el predio. Mi mamá platicaba que ese lugar le generaba una vibra muy inquietante, pero que con tal de que nosotros estuviéramos cómodos, no le importó en ese momento. Imagínense, 3 hijas y un bebé recién nacido, no había muchas opciones. Cuando tú entrabas a la casa, primero te topabas con una sala y un pasillo largo que daba a los cuartos, al baño principal y a la tienda de abarrotes. Y todavía más allá de los cuartos estaba el patio. Era un lugar muy incómodo de estar, ya que no era muy grande por toda la construcción que estaba en la primera planta. Aún así contaba con su lavadero y una pileta de concreto. Los primeros meses todo marchaba relativamente bien, la tienda crecía, mis hermanas ya iban a la escuela y mis padres me cuidaban todo el tiempo. Antes de cumplir el año en esa casa, las cosas cambiaron, y aquí es donde se pone turbio. Todo empezó cuando mi mamá descubrió un envoltorio de tela con cabezas y restos de gallina aún con sangre afuera de nuestra casa, además de que tenía por todos lados tierra, pero no cualquier tierra, parecía tierra de panteón. Al ver eso, mi mamá se sorprende muchísimo, obviamente. Imaginen encontrar eso a las 7 de la mañana, sí saca de onda a cualquiera, pero no dudó en barrer y limpiarlo inmediatamente. Luego más tarde le contó a una vecina lo ocurrido, y lo que le contestó dejaría a mi mamá muy preocupada. La vecina le dijo que eso era un trabajo de brujería, y que sabía exactamente quién había hecho eso. Era una señora de edad avanzada, que vivía a unas cuadras de nosotros, y que era conocida por hacer trabajos de hechicería, y ser muy mezquina y envidiosa con los vecinos, pero que era efectiva a la hora de hacer sus trabajos. En pláticas, la vecina le dijo a mi mamá que la bruja hablaba mal de nosotros y que tenía envidia de nuestro negocio porque cada vez estaba más aclientado. Mi mamá, al ser un poco incrédula y tratando de evitar problemas con los vecinos, ignoró esto y siguió atendiendo el negocio como siempre lo había venido haciendo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Siento en lo profundo que desde ese momento que esa bruja puso eso en nuestra casa, nosotros ya no fuimos los mismos. Primero fue entre comillas algo leve. Mis hermanas empezaron a escuchar algunas voces provenientes de la tienda cuando eran pasadas las 12 de la noche. Ellas se acostaban tarde porque también ayudaban en el negocio. Voces de niños y de un adulto se escuchaban cada vez más. Mi madre trataba de calmarlas y decirles que solo eran pesadillas, que volvieran a dormir, pero en el fondo mi mamá estaba aterrada. Trataba de no darle importancia, hasta que una noche ya estaba terminando de atender al último cliente de la tienda. Cerró esa cortina pesada de metal y se dirigió al patio porque tenía que lavar los uniformes de mis hermanas. Nos platicaba que estaba en la pileta de concreto lavando cada prenda a mano. Para que se den una idea, cuando alguien lavaba en esa pileta, siempre le daba la espalda a la puerta que accesaba a la casa. Entonces, cuando estaba a punto de terminar de lavar, escuchó que la llamaban. Mamá, mamá. Ella dijo, Sandra, que es mi hermana más traviesa, ya duérmete, tienes clases mañana, luego no te vas a querer levantar.
Al girar para regañarla y mandarla al cuarto, mi hermana no estaba ahí, solo estaba algo escondido entre la puerta y el pasillo, pero era alguien menor, como de 3 o 4 años. Ninguna de mis hermanas tenía esa edad en ese momento. Mi mamá, totalmente confundida por lo que había escuchado, se acercó más para ver quién o qué era lo que estaba ahí parado entre las sombras de ese pasillo. De entre la oscuridad, solo se asomó el rostro de una niña con rasgos deformes, de aspecto demoníaco, y describe mi mamá que hasta parecía una anciana con cuerpo de niña. También tenía el cabello oscuro y como si estuviera mojado, y desde ese rostro perturbador solo salió una risa con un tono grave y sórdido como la de un hombre mayor. Después solo sonrió de la forma más macabra que pudieran imaginarse, para luego correr hacia el cuarto de mis hermanas y desaparecer. A los segundos, unos gritos se escucharon desde el cuarto. Eran mis hermanas, que habían sentido cómo se habían movido sus camas, y al mismo tiempo decían que pasaban muchas sombras desde el pasillo hasta su recámara. Mi mamá no lo podía creer. Todo eso pasó en cuestión de segundos, pero para ella duró una eternidad. Tuvo que recargarse en la pileta para procesar lo que había ocurrido. Después del grito fue inmediatamente a ver qué les había pasado. A los días, mi mamá le cuenta esto a su vecina, y la vecina con cara de preocupada le responde: «Ay, Pati, yo no te había querido decir, pero esta casa tiene 10 años sin ser habitada, porque ahí se ahogó una pequeña de 3 años, en la pileta que está en el patio. Era la hija del dueño original, del que construyó la casa. No la terminó y por eso está en obra negra la parte de arriba. Por eso muchas familias compran, pero rápido venden esta casa. No duran nada». Fue como si un balde de agua fría pasara por el cuerpo de mi mamá. Se lo contó a mi papá, pero él nunca le creyó o no quería ver lo que pasaba en su casa. Y efectivamente no duramos mucho tiempo, solo 2 años más. Esa niña del patio solo se miraba por sombras en el pasillo y en la esquina de la pileta, pero nunca más se le vio el rostro. Con el tiempo y analizando lo ocurrido, deducimos que fue eso lo que aventó la bruja, lo que ocasionó todas las actividades paranormales, las voces, las sombras y esa macabra niña que no dejaba que estuviéramos en paz en esa casa. Pasaron muchas cosas más, pero esta fue la más fuerte. Ahora ya a mis 29 años, recuerdo esto y me da mucho escalofrío, porque extrañamente es como si recordara todo lo que pasaba ahí. Esto no lo platico mucho, pero tengo la facultad de ver lo que está por pasar y de escuchar ciertas cosas que otros no. En nuestra familia este don, o como quieran llamarlo, se saltó una generación. Mi hermana mayor no la tiene. Sandra, la que sigue, tiene la habilidad de los sueños premonitorios. Mi tercera hermana no tiene la habilidad y estoy yo que sí la tengo. Es algo curioso que tenemos, pero que hemos aprendido a vivir con ello. Por cierto, actualmente la casa está deshabitada y en muy mal estado, y a la bruja no le fue nada bien, pero esa es otra historia. La siguiente historia la mandó Valeria. Han pasado 4 años desde que falleció mi abuelo, pero nunca olvidaré esto. Cuando tenía alrededor de 10 años, habíamos regresado de enterrarlo. Estábamos en un pueblo en la casa de mi abuela. La casa de mi tío y de mi abuela están juntas. Volviendo a la historia, habíamos llegado de enterrarlo. Nada más estábamos mi abuela, mi papá, mi mamá, el perro de mi tío y yo. Mis tíos aún no llegaban. Muy triste me fui a los columpios y el perro se fue conmigo. Él se echó al lado de un árbol. Pasaron unos minutos y escuché como una voz algo ronca me llama por mi nombre. Yo no hice caso, ya que pensé que era mi imaginación. Pasaron otros minutos y escucho que vuelven a decir mi nombre. Pensé que era mi primo, ya que a veces cuando iba me jugaba algunas bromas. Así que muy enojada fui a la casa y lo empecé a buscar. La casa de mis tíos estaba completamente sola. Muy desconcertada me fui a los columpios. Pasados otros minutos, escucho que vuelven a decir mi nombre. Volteé al árbol y vi como el perro de mi tío empezó a ladrar. Y justo en ese momento veo como la silueta de una persona se esconde detrás del árbol. Me quedé helada y me volví a sentar. El perro se me quedó viendo de una manera extraña. Le llamé por su nombre a ver si reaccionaba. Me di cuenta que el perro miraba detrás mío. Volteo y veo a mi abuelo detrás de mí, haciéndome una seña con la mano de despedida.
Muy asustada no reaccioné y me fui corriendo con mi abuela. Le conté a mis padres lo sucedido y no me creen, pero mi abuela dice que probablemente se quería despedir de mí. Seguimos con la historia de Paola. Soy de Tampico, Tamaulipas. Aquí tenemos un espacio metropolitano que funciona como teatro. Ahí vienen la mayoría de los artistas, obras internacionales y presentaciones de escena o baile. Cuenta la historia que ahí se aparece una niña pequeña de como 5 o 6 años, con una paletita en su mano. Mi experiencia con ella fue la siguiente. Mi prima trabajaba en el teatro acomodando a la gente en las butacas y me había invitado a una obra de teatro que era para niños. Yo emocionada fui, pero cuando ya había comenzado se acerca una niña. Cabe aclarar que yo no tenía conocimiento de que ahí se aparecía una niña. Se acercó diciendo que era muy pequeña y no podía ir al baño sola, que si la podía acompañar. Yo accedí aún preguntándome qué hacía alguien tan pequeño solo. Así que la acompañé, y el pasillo para llegar a los baños es algo largo y un poco oscuro. Recuerdo haber tenido una mini plática con la niña. Y ya cuando estábamos a punto de llegar, abro la puerta para que pase y volteo y no veo a la niña. Comencé a preguntar porque pensé que había salido corriendo, a lo que la gente me dijo: ibas caminando y hablando sola, nunca hubo alguien contigo. Me asusté y al final de todo le pregunté a mi prima, y ella fue la que me confirmó que así se aparecía, y a todo el mundo le pedía que la acompañaran al baño. Y la última historia que vamos a ver hoy la mandó Yareli. Mi abuelito falleció de manera repentina, ya que solo bastó una semana de enfermedad para que él muriera. Lo extraño es que meses antes de su muerte, él propuso un brindis, y al mismo tiempo dijo que era un brindis por si él no llegaba a Navidad. La verdad es que no lo tomamos muy en serio. Asimismo, tuve un sueño en donde claramente veía el fallecimiento de mi abuelito. Sinceramente me asusté muchísimo, pero sabía que solo era un sueño. Tiempo después, en la semana que estuvo enfermo, empezaron a ocurrir sucesos aún más extraños. Un guajolote y un conejo de mi abuelita murieron sin explicación alguna. Los perros rascaron un gran agujero en un pequeño jardín detrás de la casa, cosa que nunca habían hecho. Un pájaro de mal agüero, conocido coloquialmente como el carcelero, llegaba a cantar en un gran árbol muy cerca de la casa. Lo curioso del canto de esta ave es que se escucha como si alguien se riera a carcajadas. De igual forma, mi abuelito mencionó que su hermano ya fallecido lo había venido a visitar, pero lo dijo como si su hermano aún estuviera con nosotros. La verdad es que yo sí estaba muy asustada, ya que también una tarde de esa semana comenzó a cantar una canción mexicana llamada Caminos de Guanajuato, que habla sobre que la vida no vale nada. Finalmente, un día antes de su muerte, estaba ya más recuperado. Incluso le tocó revisión con el médico y él mencionó que ya estaba mejor. Se rasuró como siempre lo hacía. Platicamos de manera normal y estábamos muy contentos de su recuperación. Sin embargo, al día siguiente, alrededor de las 3 de la tarde, falleció. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, ya saben que me ayuda mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. Y también pueden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.